Oremos. Bendito y glorioso Dios que estás en lo alto de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, en este día especial. Queremos, Señor, invitarte a nuestros corazones. Queremos, Señor, que te quede en nosotros y nos permitas hoy escuchar tu palabra. Permita, Padre Celestial, que al abrir tus sagradas escrituras sea tu voz la que penetre en nuestro intelecto y que esta información que hemos de oír pueda ser puesta en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos permites la vida y te rogamos, Padre eterno, que nos permitas también disfrutar de la salud. Dale a los niños la tranquilidad durante este sermón, pero también, Señor, dales la alegría de escuchar tu palabra. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Siempre he pensado que el tiempo en este púlpito tiene que ser dado para la educación. Y creo que ustedes se han dado cuenta que usualmente cuando yo predico es más como una clase. Y creo que de todos los sermones que haya predicado, este es un poco más como eso. Y quiero que ustedes pongan atención al mensaje final, pero no pierdan el hilo de las ideas. Preparando este tema, encontré un debate que se hizo en marzo del 2021 acerca del sábado. Un hermano evangélico tuvo un debate con un evangelista adventista acerca del sábado. Y el evangelista adventista decía, sí, sabe, el sábado es algo que hace parte del pacto eterno. El sábado ha existido desde antes del pecado. El sábado no es exclusivo para los judíos, es algo que fue dado para toda la humanidad. El sábado no hace parte del pacto antiguo. En contraparte, nuestro hermano evangélico decía, en Génesis se dice que Dios reposó el sábado, pero si usted lee con minucia el primer y el segundo capítulo, que lo hemos hecho hace un par de semanas, encuentran que en ningún lado se dice que Adán y Eva fueron dados un mandato para guardar el sábado. Dice él entonces que el sábado se estableció primeramente cuando el maná fue dado en el desierto y después en el Sinaí con los 10 mandamientos. Y que por eso hace parte del pacto antiguo y el sábado entonces es algo exclusivo de los judíos. Él mencionaba que el sábado era una sombra del descanso que Cristo iba a tener en la tumba. Para poder él sacar estas conclusiones, él utilizó 3 premisas que quiero esglosar. La primera, que en Génesis, en realidad, Dios fue quien reposó el primer sábado. Si usted mira en detalle, no existe en ningún lado donde se mencione que Adán y Eva lo hicieron. El segundo detalle es que la palabra sábado o reposo viene del original sabach o Shabbat, que significa cesar. Y la palabra cesar significa suspender una acción. Ahora, usted dirá, bueno, hermano, ¿y usted cómo sabe eso, que esa palabra significa aquello? Los invito a que busquen en el libro de Génesis. Vamos a dejar que la misma Biblia nos interprete esto. El libro de Génesis, el capítulo 8, el versículo 22. Génesis, el capítulo 8, el verso 22. Y dice así, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, y el día o la noche. Esto se lo dijo Dios a Noé después de haber salido del arca. Y la palabra que se utiliza aquí como no cesarán es Shabbat. Luego, el contexto de esa palabra significa es alguna acción que llega a su fin.
Busquen ahora el libro de Josué, el versículo 5, el versículo 12. Para darles un contexto histórico, el pueblo de Israel ha entrado gloriosamente a la Canaán prometida y después de haber tomado del fruto de la tierra, dice Josué, el maná cesó, y aquí se utiliza la palabra Shabbat, el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Otro ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 3. Esto es algo también que estudiamos hace un par de trimestres. ¿Se acuerdan ustedes? Nehemías estaba ayudando a construir, a reconstruir las paredes, las murallas de la ciudad. Y habían unos vecinos no muy contentos con la labor de Nehemías. Lo invitaron a que tuvieran una charla. Y de esta forma le responde Nehemías. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría Shabbat la obra, dejándola yo para ir a vosotros. No hay duda que la palabra Shabbat, que se traduce en Génesis 2 como reposo o sábado, significa cesar. Y la tercera premisa que nuestro evangelista evangélico usó es que en ninguna parte del Génesis existe una orden en la cual se le pida a Adán y a Eva guardar el primer sábado. Ahora, basado en estas tres premisas, me aparecen tres preguntas. La primera, ¿por qué no existe un mandato directo de Dios a Adán y Eva para guardar el primer sábado? ¿No sería lógico que Dios les dijera a ellos, hey, hoy es viernes, va a empezar el sábado, tienen que guardarlo, ¿verdad? Segunda pregunta, si ustedes leen el relato bíblico, el último versículo de Génesis 1 y los tres primeros de Génesis 2, encuentran que Dios terminó la obra 2 veces. Y vamos ahorita a mirar exactamente el contexto, pero queremos responder esa pregunta. Y la tercera pregunta es, el relato dice, en cada día de la creación que hubo una tarde y una mañana, y fue el día, menos en el séptimo día. Estas tres preguntas las vamos a necesitar responder para poder entender en realidad por qué la conclusión de aquel evangelista es incorrecta. Para poder responder a estas preguntas vamos a analizar 4 puntos. El primero, cuando el sábado se creó, no había pecado, no había judío, ni necesidad de pacto antiguo. Y les digo una cosa, si nosotros analizáramos este contexto de una forma profunda, nos daríamos cuenta que no existe de ahí para allá ninguna duda. Porque si el sábado, no por qué, el sábado fue hecho antes de que el pecado apareciese. Por ende, hace parte del plan original de Dios antes del pecado. Nosotros a veces le damos muchas aplicaciones al sábado como una herramienta en el plan de salvación, ¿verdad? Pero en realidad el sábado fue hecho antes que el pecado se concibiese en la raza humana. Por ende, no tiene nada que ver con eso. El sábado fue dado para la humanidad, punto. Fue algo que Dios estipuló para nosotros. No hace parte del pacto antiguo y no existía judío en esa época, por ende, el sábado es para la humanidad. Punto número 2. La primera semana, la semana de la creación, en realidad es la semana de Dios. Y me explico de una forma diferente. A nosotros nos gusta siempre ser protagonistas.
siempre nos gusta estar en el frente. Pero cuando usted lee Génesis 1, el capítulo completo, usted encuentra más de 30 referencias a Dios como el actor principal en lo que está ocurriendo. En 31 versículos hay más de 30 referencias a Dios diciendo, Dios hizo, Dios vio. Solamente en Génesis, desde el Génesis 1, capítulo 1, versículo 31, a Génesis 2, versículo 3, hay 8 referencias, y las vamos a mirar, hay 8 referencias de Dios como actor principal. Dice, y acabó Dios, primero, el día séptimo de su obra, 2, que Él hizo, 3, y reposó, ¿quién? Dios, el día séptimo de toda su obra, número 6, que Él había hecho. Nosotros tenemos que ver la semana de la creación como la semana especial de Dios. Y por ende, esa semana es una semana especial. Tiene atributos especiales que vamos a mirar a continuación. Y el punto número 3, Dios santificó el sábado después de haber terminado el sábado. Y yo la verdad siempre pensé que el sábado había sido santificado al comienzo. Pero si usted lee detenidamente, y lo vamos a hacer, Génesis 2, capítulo 2, versículo 3, dice así, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Por qué santificó Dios? ¿Por qué santificó Dios? ¿Cómo dice el versículo, hermanos? Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él ¿qué? ¿Podía Dios haber santificado el sábado antes de reposarlo? No lo implica el versículo. Está diciendo todo lo contrario. Dios reposó y después del reposo, ¿qué hizo Dios? Ahora, otro versículo que es contundente con esto es Éxodo 20. Vamos a leer Éxodo 20, el capítulo 20, el versículo 8 en adelante. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Fíjense, y hago énfasis en esto, ¿el reposo es para quién? Ahora, acuérdense que Dios, y por eso digo que la primera semana es tan importante, Dios reposó el día sábado y luego nos lo dio a nosotros. Por eso usted nunca encuentra ninguna referencia que se hable del sábado de los judíos. Siempre se habla del sábado de quién? El sábado de Jehová. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora viene el versículo clave. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Luego, Dios dejó transcurrir las horas del día sábado y al final del día vio Dios la creación completa, lo santificó y bendijo ese sábado. ¿Para quiénes? Para el hombre. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. El punto número 4 que necesitamos entender es que Dios no solo creó las cosas materiales, sino que también creó medidas de tiempo. Si usted analiza en el asunto, cuando Dios creó las lumbreras, el sol y la luna, Dios creó el año y con la luna creó ¿qué? El mes. Y más adelante, cuando termina en el séptimo día, ¿Dios qué crea? La semana. El primer día de la creación, Dios creó el día, porque dijo y fue la tarde y la mañana del primer día.
Luego, todas estas cosas que hoy nosotros entendemos, por la cual las medidas de tiempo existen, Dios las diseñó durante esta semana. Y esto es importante porque a veces nosotros tenemos nuestra mente enfrascada en las cosas materiales, tangibles que podemos ver, pero las medidas de tiempo fueron hechas también. Quiero referirles al libro Patriarcas y Profetas, la página 102. Y me van a escuchar por lo menos unas 20 veces mencionando este libro porque hay una mina de oro en este libro. Para los que les gusta la lectura, deberían repetir la lectura de este libro muchas veces. Así, página 102, como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y ha sido preservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las demás, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación, el séptimo reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Ustedes saben que la autora de este libro tuvo 2 años y medio de educación, pero yo cada vez que veo detalles tan consistentes, se da uno cuenta de la conexión que en realidad existía entre esta sierva y Dios. Fíjese, el texto dice, el séptimo día de Dios reposó y luego en este día lo apartó como día de reposo ¿para quién? Para el hombre. Pero el primer día ¿para quién fue? Reposo para Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a responder las preguntas. ¿Por qué no existe un mandato directo de Dios para Adán y Eva para guardar el primer día de reposo? La primera razón, Adán no había trabajado para poder reposar. ¿Se imaginan ustedes cuando usted lee el mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y Adán, Señor, pero ¿yo de qué voy a reposar? Si yo acabé de salir de tus manos. ¿Qué hizo Adán y Eva durante el primer sábado? Lo vamos a responder un poco más adelante, pero estas son cosas sencillas, simplemente que uno lee y uno no digiere. Segunda razón, Dios no podía darle a Adán y Eva lo que no había creado. Si el viernes en la tarde Dios le hubiera dicho al hombre, usted va a guardar el sábado, y este es un mandato que te estoy dando, pues el hombre ha dicho, pero ¿qué es el sábado? Si hoy es viernes. Pues sexto día de la semana. Que los nombres de los días nosotros se los pusimos. El único día que tiene nombre puesto por Dios fue el sábado. Luego el tiempo tenía que transcurrir, Dios tenía que reposar para que el sábado existiese. Por ende, no se le podía dar un mandato. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el sábado sí es parte de la creación? Lo refiero a la Biblia, Marcos capítulo 2, versículo 27. También les dijo, está hablando el Señor Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y esto es bien claro, pero la palabra que se utiliza aquí, hecho, es la misma palabra que se utiliza en Juan 1, versículo 3. Y en Juan 1, versículo 3, ustedes se acordarán, estamos hablando de Jesucristo como creador. Y dice así, todas las cosas por Él, Cristo, por el Verbo, fueron hechas. La misma palabra que se utiliza en Marcos. Y sin Él, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Luego Dios, Cristo, hizo también el sábado. Hace parte de la creación. Tercera razón por la cual no se dio un mandato a Adán y Eva para que guardaran el sábado. Dice, Dios no santifica el sábado hasta que terminó de reposarlo. Luego Dios no podía ordenar a Adán y Eva santificar, guardar
cuando el día aún no había sido escogido, seleccionado para ese propósito. Ahora, la palabra santo se puede utilizar de muchas formas, pero en este contexto estamos hablando de ser santo es ser algo dedicado. Este templo es santo porque es separado para una función especial. ¿Ustedes se acuerdan de Naap y Abiú? Había un fuego que era especial, que era separado, y ellos decidieron hacer algo contrario. Dios determina los tiempos, Dios determina la santidad de las cosas. Y hasta que eso no ocurriese con este día séptimo, pues no había razón de ordenarlos a hacerlo. Razón número 5. Dios no podía decirles a Adán y Eva de guardar el sábado hasta que no les diera un ejemplo. Y esto es algo supremamente importante, mis hermanos, porque nosotros cuando leemos los mandamientos, nosotros cuando leemos la Biblia, queremos hacer las cosas tangenciales, queremos hacer las cosas que podamos tocar, que yo pueda hacer. Pero cuando usted mira en realidad la razón de las cosas, cuando usted mira en realidad el motivo, las cosas se hacen no gravosas. Por eso Dios nos dijo, si me amáis, pero usted no va a guardar los mandamientos sin qué. Porque si usted lo hace, no solamente está siendo usted como un fariseo, pero es difícil. Es como estar amarrado a unas cadenas de acero y usted querer romperlas. Su piel, sus huesos, por más que usted cree que son fuertes, no van a romper algo tan fuerte. Por eso el único camino para nosotros poder ser salvos es a través de Cristo. Y la única forma como nosotros vamos a poder vencer el pecado es usando el poder que solo Dios da, cuando nosotros nos entregamos a Él. Si usted lee detenidamente el libro de Job, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero Dios se gozó el sábado. Dios hizo fiesta el sábado. Dice en Job que todas las huestes celestiales cantaron y alabaron a Dios ese día. Por eso, si nosotros observamos el ejemplo que Dios nos dejó, y lo vamos a ver un poco más adelante, el sábado es una delicia. Patriarcas y Profetas dice, siendo el ejemplo del Creador, nuevamente maravilloso, siendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día para que mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios y para que mientras miraran las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Hace unas semanas atrás estaba yo mirando el cielo y tengo un telescopio, lo saqué y me puse a buscar, encontré que Júpiter estaba cerca, lo enfoqué. Yo no sé si ustedes han tenido Cuando ustedes encuentran en el libro de Salmos capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Se le quita a uno el aliento, el poder, la magnificencia que hay en la creación. Cuando yo estaba estudiando anatomía, encontrar cosas en fisiología, cómo Dios hizo tan perfectamente, y eso que yo estoy viendo un cuerpo depravado por años de pecado, se le quita a uno el aliento. Y cuando usted se goza la creación de Dios, cada sábado, el sábado debe ser una delicia, un regocijo, una alegría. No deberían haber tristezas hoy, si en realidad entendemos y seguimos el ejemplo que Dios nos dejó. Tiempo se nos acaba, mis hermanos. Razón número 6. El cuarto mandamiento no se aplicaba para Adán y Eva, para el primer día, para la primera semana.
Ustedes dirán, ¿cómo, hermano? ¿Que el cuarto mandamiento no se aplicaba para Adán y Eva? No, no el primera semana. Porque y por sí que esto es algo chistoso, da algo como de humor. Pero ustedes sí saben que el mandamiento dice, 6 días trabajarás. Y Adán y Eva no habían trabajado todavía. Y nosotros, muchos de nosotros, violamos el mandamiento no porque no guardemos el sábado, sino porque no trabajamos 6 días. ¿Verdad? 6 días trabajarás. Adán y Eva no habían hecho esa parte del trato. Luego el mandamiento en realidad no se cumplía para ellos. Y la última razón, y esta es una razón más para hermanos de la iglesia, cuando usted lee el Espíritu de Profecía, usted no encuentra en ningún lado que Adán y Eva se hayan guardado el sábado. Le menciono 2 citas rápidamente. Patriarcas y Profetas, página 28, dice, después de descansar el séptimo día de Dios, lo santificó. Es decir, escogió y lo apartó como día de descanso para el hombre. Más claro, no puede haber. Deseado de todas las gentes, página 248. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo. Fíjense que ella es muy consistente. Y santificólo. Es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un momento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. Pregunta número 2. ¿Cómo es esto que Dios terminó 2 veces la obra que hizo? Y lo vamos a leer. Versículo 31, capítulo 1 de Génesis. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que lo era bueno ¿en qué? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día ¿qué? Sexto. Quiero hacer una aclaración aquí. Cuando el original de estos escritos aparecieron, no existían ni versículos ni capítulos. Estos fueron añadidos para facilitarnos a nosotros la habilidad de encontrarlos. En realidad, el versículo 1 del capítulo 2 hace parte del capítulo 1 de Génesis. No sé si fui suficientemente claro, pero después de que vio todo que era bueno en gran manera, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿En el día qué? Sexto. Luego versículo número 2. Y acabó Dios. ¿Cómo así? ¿Acabó otra vez? En el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quiero darles una ilustración corta. Imagínense que un pintor va a hacer un cuadro. Entonces, el primer día trae un marco, pone un lienzo, lo grapa y luego le echa una pintura de fondo. Y mira, qué bonito. El segundo día pinta unas nubes, hace un cielo, separa aguas, hace como una tierra seca. Lo voltea a mirar. Qué bonito, qué bueno. El tercer día pinta unos árboles, pastos, flores, frutos. Lo voltea a mirar. Qué bonito. El cuarto día pinta el sol, bien radiante. Y si ustedes no han observado el cielo en estos días, usted puede ver la luna también. La pintó por aquí chiquita, media luna como está ahora. Lo miró. Está bonito. El quinto día pintó aves, unos delfines saltando, unos peces en el río. Volvió y miró. Está bonito. El sexto día pintó jirafas, elefantes, animalitos corriendo, jugando. Pintó una parejita mirando ese dibujo que ya se había hecho ahí. Volteó y miró y dijo, quedó precioso. Muy bien hecho. ¿Qué le hace falta al cuadro? Muchas gracias, mi hermano. ¿Quién hizo eso? Dios.
¿Quién tiene que ponerle la firma a ese cuadro? El sábado es la autoría de Dios como creador. Le faltaba la firma. Por eso cada día sábado nosotros debemos celebrarlo y confirmar que Dios es nuestro hacedor. Y esto me trae a colación tal vez la parte más pesada o más importante de lo que quería decirles. Si ustedes leen Apocalipsis 14, versículo 6 y 7, encuentran lo siguiente: y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorad a quién? A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Se dan cuenta ustedes, mis hermanos, que este llamado de atención se nos está haciendo para temer, para darle gloria a quien que hizo los cielos, la mar, la tierra y todas las cosas que en ellos hay? Dice que nosotros debemos adorar a aquel. Esto se hace un punto decisivo si nosotros no entendemos en realidad el peso que este día santo sábado tiene. Y no por ser el día, simplemente porque al final de los tiempos, el seguir al Dios creador, el creer y aceptar lo que ese Dios creador y redentor ha hecho, es en realidad lo que nos va a dar la victoria. Patriarcas y profetas, el punto número 3. El relato dice que hubo tarde y mañana en todos los días, pero no había tarde y mañana en el día sábado. Patriarcas y Profetas, en la página 102 dice: los primeros 6 días de la semana fueron todos dados al hombre para su trabajo, pero porque Dios empleó el mismo periodo en la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. Les voy a poner un ejemplo sencillo para explicar esto. El 4 de julio. ¿Qué hacemos el 4 de julio? ¿Se conmemora aquí qué? El Día de la Independencia. Los colombianos lo hacen el 20 de julio. Los mexicanos les gusta el 5 de mayo. Cada quien tiene una fecha donde se conmemora. Ahora, ¿usted conmemora eso todos los días o solamente ese día? Una vez al año usted conmemora eso, ¿verdad? El sábado es la conmemoración del reposo, dice acá, del Creador. Ahora, esto es algo, infortunadamente el tiempo en realidad se nos fue, pero esto es algo interesante porque Dios, Shabbat, ¿Dios qué? Cesó la obra que estaba haciendo. Pero si usted mira con detalle, permítame, bajo aquí unas hojitas. Si usted mira con detalle, Patriarcas y Profetas, página 107, dice: cuando se refiere a este mundo, escuchen bien, cuando se refiere a este mundo, la obra de creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Está haciendo ahí referencia a Hebreos 4:3, que no lo vamos a leer por tiempo. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. En otras palabras, desde que Dios terminó la creación que estaba haciendo, no ha vuelto a crear. Y si hubiese dicho tarde y mañana el séptimo día, está implicando que fuese a empezar otro ciclo de creación, lo cual no ha pasado. Nos damos cuenta que el sábado es una señal de autoridad. Si guardas el sábado, tú estás reconociendo la autoridad de quien creó el sábado. Escuchen esto. La arista más cortante del pecado es la idea que no necesitamos de Dios para definir qué es bueno o malo.
Escuchen bien esto. No necesitamos a Dios para definir. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Serás como Dios y tus ojos serán abiertos. ¿Y sí ocurrió? ¿Ocurrió que ahora ella se vio desnuda? ¿Ocurrió que ahora ella empezó a entender que había maldad? Y la lucha más grande que tiene hoy el hombre con querer aceptar a Dios es que quiere definir lo que es bueno o malo. Ay, llegar un poquito tarde, eso no es malo. Ay, tomarme esto, eso no es malo. Un poquito no hace daño. Cuando le pregunto yo a los pacientes, ¿fuma? Y si fuman, ¿saben qué es lo primero que me dicen? No, doctor, estoy fumando menos. Entonces yo les digo, ¿usted cree que el veneno es bueno en pequeñas cantidades? La pregunta está, ¿cuál es la decisión que nosotros necesitamos tomar hoy? Y los invito a que busquen el libro de los Hechos, el capítulo 5, el versículo 29, que dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Que Dios los guarde, los proteja, los bendiga y les permita entender que hay que seguir a Dios sin importar cuáles son las consecuencias. Dios me los guarde. Quiero invitarlos a colocarse de pie. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Bondadoso Dios que estás en lo alto de los cielos, tanto Señor que hay por aprender. Gracias Padre Celestial porque nos das estos minutos para poder estudiar tu palabra. Te rogamos Padre Celestial que nos permitas poner en acción, que nos permitas a través de tu Espíritu sentirnos motivados Padre Celestial para cumplir tu palabra. Necesitamos aprender mucho, Señor. El tiempo se nos está acabando. El tiempo de gracia se acerca a su cierre. Y queremos, Padre Celestial, rogarte que nos protejas para que no se nos desvíe nuestra mente de aquello que es importante. Llévanos con bien a nuestros hogares. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.